Tuvimos el fin de semana en una jornada de análisis educativo que vale mucho la pena recordar. La jornada se llamó Construyendo la Educación. El vicegobernador Daniel Salvador, quien tuvo, más que nada, habló de educación, también dio una síntesis de lo que ha sido el año anterior. Bueno, de todo eso nos habla en este testimonio, estas voces de los protagonistas, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Yo quiero primero felicitar a los organizadores, a los que tuvieron la idea de poder juntarnos en un ámbito para pensar, para debatir un tema tan trascendente como es la educación. Recién lo decía Diego, no en vano, en las primeras visiones de conformar un país, una nación, se entendían que había cuestiones fundamentales y una de ellas era la educación. Así fue como se impulsó desde el primer gobierno popular esa reforma universitaria que hizo por primera vez que puedan llegar a las universidades hombres y mujeres de familias de trabajo, y eso fue el gran logro, testimoniado quizás en los pasos previos con el guardapolvo blanco como un mecanismo, una forma de igualar, que eso es lo único que genera la posibilidad de igualdad de oportunidades, y como bien se dijo acá, la igualdad de oportunidades cada vez más por más, igualdad de oportunidades para ingresar, pero también igualdad de posibilidades, igualdad de calidad cuando se egresa de la educación frente a los grandes desafíos que permanentemente la evolución, las características del trabajo van generando. Y esta es una oportunidad donde somos todos protagonistas. Somos protagonistas de un cambio enorme, de un cambio gigantesco. Hubo un cambio que encuentra quizás en los últimos años, cuando distintas expresiones políticas deciden que era un momento para juntarse, más allá de historias diferentes, pero con una misma visión democrática, una misma visión republicana, contrariados por lo que significaba el hegemonismo en la Argentina, atemorizados quizás, porque no, por lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y era cada uno desde sus espacios generando inconscientemente las condiciones para que ese hegemonismo perdure o tomar la decisión de juntarse. Y la verdad que ese es el sentido de Cambiemos. Cuando Cambiemos nace, es una actitud de grandeza, de visión, donde se permitieron juntar partidos con visiones distintas pero con historias, desde partidos nuevos que casi habían nacido gobernando, o desde partidos que tienen su expresión en una especie de fiscal moral de la República, o los sectores del gremio, sea Macri, sea Lilita Carrió, sea Momo Venegas, sea el radicalismo con toda su historia. Pero básicamente nos juntamos para generar un cambio. Primero parecía que eso no iba a alcanzar, y se demostró como que verdaderamente alcanzó, porque los que realmente decidieron que había que hacer algo en la Argentina, más que los dirigentes, fue la gente, fue la sociedad, fue el vecino, fue el votante, aquel que dijo ¿por qué la resignación? Y eso fue un primer mensaje. Y a partir de allí empieza a renacer la alternativa del equilibrio del poder, que es fundamental en la democracia, y la alternancia. Después de montones de años se ven cosas distintas, y el gran desafío es concretar, es cumplir, es hacer. Estuvo el intendente Julio Garro. Uno imaginaba que no tenía mucho para traer a una cuestión educativa, no por otra cosa que no sea que por ahí un municipio pueda por ahí manifestar muchas cosas respecto a educación, pues sabemos que la educación es una obligación desde la jurisdicción provincial, ¿no? Pero bueno, como sabemos que la Municipalidad de La Plata tiene algunos establecimientos educativos, los organizadores vieron muy atinados citarlo, convocarlo a Julio Garro y escuchar bien lo que dice respecto del manejo de los fondos para educación. Lo escuchamos. Estos encuentros solían pasar en Capital, fuera de lo que es la órbita de nuestra querida provincia, así que muchas gracias. Bueno, nada, felicitarlos por este gran equipo. Sé que están haciendo un trabajo impresionante.
que están transitando un camino que seguramente no sea corto, pero es un camino que nos va a llevar al futuro de la educación que todos queremos. Felicitar al ministro, bueno, al vicegobernador, hoy el candidato, ex ministro. Y le venía contando a Gaby que hay un enorme trabajo por hacer desde los municipios con respecto al fondo educativo, que es un tema que muchas veces se ha politizado, que son fondos que no terminan de rendirse como hay que hacerlo, y la verdad contarle muy brevemente lo que hemos hecho en el municipio de nuestra ciudad. Ese fondo que viene con una afectación donde el municipio de La Plata le paga a docentes los alimentos, los alquileres, el traslado de más de 1000 chicos sin cargo para que vayan a educarse. Y siempre de ese fondo, siempre sobra algo de plata. Y ese algo antes se iba quizás en festejos, en recitales, que no estoy en contra, pero la emergencia hoy está en otro lado, que es la educación. Y le contaba que hemos mandado un convenio al Consejo Deliberante, se acompañó y hoy el municipio pone el dinero en las escuelas públicas para refacciones, techos, baños. Creo que ese es un camino que hay que transitar desde todos los municipios de nuestra provincia. Es un enorme trabajo y la verdad que es una causa muy pero muy justa. Cuando uno tiene la posibilidad de arreglar un baño, agrandar un aula, hacer que no se llueva un colegio, son cosas que quizás sean muy pequeñas pero tienen un contenido muy importante que le cambia la vida al establecimiento, a la familia y sobre todo a los chicos. Así que bienvenidos, a disposición, a seguir trabajando. Hay un gran equipo y bueno, a no aflojar. ¿Cómo encarar la educación en los nuevos tiempos? Pues mucho se viene hablando del contexto tecnológico. Si el modelo de clase en aula como se daba hace 20 años y se sigue dando en la mayoría de los casos, es el ideal, hay que buscar alguna suerte de matiz renovador. Bueno, también sobre la toma de los colegios, que ahora por lo que estoy viendo por algún canal de cable se está levantando algunas en los colegios más importantes de Capital, pero viene bien traerlo justamente aquí porque se analizó el tema y ojo que hubo hasta alguna divergencia respecto de las tomas sobre el tema, si está bien, si está mal, si hay que escuchar, no hay que escuchar, en qué contexto y demás. Un investigador del CONICET, profesor con reconocida trayectoria en todo el mundo, como es Luis Tonelli, fue especialmente invitado para hablar de educación. En ese contexto habla también de las tomas, pero también habla de la educación, habla del modelo del aula del siglo XXI, qué es lo que atrasa, qué es lo que no atrasa. Escuchamos entonces al profesor Luis Tonelli. Cuando vino ya no soportamos esta cuestión de revolucionarios de pacotilla que piensan que hacer un país grande es revivir el Mayo francés tomando colegios. La verdad que no. La verdadera revolución en la Argentina hoy es encarar la revolución educativa. Así hacemos la revolución. En la Argentina es la revolución del paradigma educativo que todos ustedes están colaborando y participando y protagonizando. Esa es la verdadera revolución. No una revolución de lo estático, de conservar lo que nos ha llevado a la decadencia. No es estar en contra de las pasantías laborales, que es insertar al chico en el mundo de la productividad. ¿Qué queremos formar? Protagonistas del subsidio continuamente y encima de clase media, pero esto es una cuestión, ¿no?, increíble. No, la verdad que un subsidio a los sectores pudientes es una locura argentina. Es una locura argentina. Y esto es lo que nos ha llevado a la decadencia. Por eso lo que necesitamos es esta necesidad de una revolución constructiva, de pensar el futuro, de ir hacia adelante, de generar nuevas formas de pedagogía. Estamos en una sociedad que cambia a un nivel impresionante. No, la otra vez estaba dando clases, Diego, y mencionaba un autor de los nuestros, de ciencia política, William Riker, y publicó tal
tal libro en el año 62. Y un chico dice, profesor, 63. Digo, bueno, ¿cómo vienen los alumnos ahora? No, entonces seguía hablando, no, porque este libro, bueno, publicó Liberalismo, Populismo, y me dice el tipo, y la lógica de la acción colectiva, y digo, escúchame, no me estarás googleando, ¿no? Y sí, el tipo me estaba googleando, ¿no? Con el wifi que pusimos nosotros en la carrera, ¿no? Digo, esto tenés contratación, ¿para qué pongo wifi? Y ustedes saben que de la bronca inicial pasó ¿no? la necesidad de reflexión, ¿no? Digo, ya no es necesario esta cuestión de brindar detalles, porque si algo sucede hoy es que vivimos en una superabundancia de información, ¿no? De ahí que hoy la tarea del maestro, y ustedes lo saben muy bien los maestros, es más bien seleccionar, canalizar, ¿no? Filtrar, generar atención, generar entusiasmo, generar pasión, ¿no? Frente a esa maraña de tentaciones que tienen los chicos. Y esto implica realmente un cambio absoluto. Cuando fui profesor también de Sergio, ¿vos te acordás, Sergio? Agarraba la tiza y leíamos los libros y los párrafos. Hacíamos una clase de ¿cuánto? 4 horas. Bueno, hoy ni yo me aguanto escucharme 5 minutos, digamos, ¿no? Imagínense esas clases. Digo, ¿eran mejores que las actuales? Creo que no. Bueno, ahí tenés una primera parte de Luis Tonelli. Luis Tonelli, yo después hice un poco de memoria. Por ahí no lo leí mucho por lo educativo, pero sí por sus panoramas, que creo que escribía o escribe en alguna revista justamente de este tipo Perfil, estas revistas que te hacen pensar, ¿viste? Como un columnista convocado o algo así, no era como un periodista raso, como quien te habla. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Lo del modelo del aula, modelo de aprendizaje, el tema de cómo encarar una revolución educativa, cómo encarar una revolución directamente a nivel social. Y Luis Tonelli diciendo, ni yo me banco a escucharme 5 minutos en el aula. Fíjate vos lo que te dice alguien que lleva ya como más de 20, 30 años de trayectoria en el mundo educativo, en el mundo de la investigación en educación, recorrió el mundo, que se doctoró, que se especializó, dice, bueno, esto hay que darle vuelta como una media, más o menos, o da esa impresión, ¿no? Vamos a escuchar un poco más, entonces, de Luis Tonelli en esta jornada Construyendo la Educación. Porque ahora los chicos tienen la capacidad de tener en sus manos el mundo en términos de información, y nosotros, con Sergio, con Diego, teníamos que buscar los textos, y el que encontraba una fotocopia se sentaba sobre ella, porque era un conocimiento, que era un tesoro. Ahora tenemos otro mundo y tenemos otras capacidades. Y tenemos que fundamentalmente generar y crear una ciudadanía productiva, amigos. Estamos muy de acuerdo con cada día tener más derechos. Pero una ciudadanía subsidiada es una contradicción en términos. Es una ciudadanía que no se sostiene. Es una ciudadanía que no puede tener y aprovechar las oportunidades que se presentan. Necesitamos una ciudadanía productiva, con capacidades competitivas. Hacia ahí tiene que estar dirigida la educación. Vivimos en una sociedad del riesgo. Por supuesto que esta sociedad, en un punto, es una sociedad que tiene una incertidumbre inaudita, ¿no? Mi tío abuelo trabajaba en la Fabril Financiera en Bernal. Un día le pregunto, tío, ¿cómo era tu día de trabajo? ¿No? A un tipo que había entrado a los 16 años en la Fabril Financiera y se había jubilado a los 70. Y me dice, no, bueno, yo cuidaba la caldera. Digo, bueno, qué bárbaro, ¿no? Qué cosa, ¿no? Porque la caldera es lo más importante. Digo, ¿y cómo era tu trabajo? Y miraba que la luz que estaba verde no se pusiera roja. Digo, qué tremendo. Y cuando se puso roja, ¿qué hiciste? Entonces dice, nunca se puso roja. O sea, había estado 60 años mirando la luz. Se había jubilado, tenía una casa con pileta, ¿no? Había educado a sus hijos, los hijos habían ido a la universidad. Digo, bueno, esa seguridad se acabó.
No existe más. ¿Cuántas veces hemos cambiado de trabajo? Todos, ¿no? Digo, y es más, es una aventura, ¿no? Todos los cuatrimestres tenemos que ver dónde vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo paliamos esa incertidumbre y ese riesgo? Bueno, ni más ni menos generando las competencias para poder enfrentarlo, para poder saber que nosotros no dependemos del trabajo, sino más bien nosotros somos los que podemos enfrentar diferentes tipos de actividades y trabajo. Y en esa capacidad, y en el incremento de esa capacidad, obviamente está la educación. Bueno, obviamente está la educación, dice Luis Tonelli. ¿Qué ejemplos que ha dado, ¿no? Con el tema, bueno, en la primera parte con el Google, que me tocó vivirlo, ¿no? En algún seminario que he cursado de alguien que va con la computadora, aprovechando Wi-Fi que te da la facultad, y poder googlear y poder participar, insertando o recordando citas, autores y demás. Lo mismo que contaba en la primera parte. No me pasó a mí como profesor, sino como compañero de un muchacho que estaba justamente haciendo prácticas de Google lícitas. Y la segunda, lo que es maravilloso, lo que cuenta de, bueno, el momento incierto en que vivimos. ¿El estado de bienestar se puede sustentar? Esa es la pregunta, ¿no? El estado del subsidio, el subsidio permanente y demás. Ojalá podamos vivir todos subsidiados, pero darnos la receta de que esto por 1000 años va a seguir así, ¿no? Porque si no, preguntémosle a otros sistemas que prometieron ser sustentables y permanentes y no lo fueron, como es el caso de algunos socialismos en algunos países. Bueno, el tema de Cuba es el más patente, dado que tuvieron que desde hace unos años justamente convocar a privatizaciones en este sentido, ¿no? Gente que vivía todo el Estado, algunos le dijeron, miren, elijan porque van a tener que ser cuentapropistas a partir de ahora, vivir a riesgo propio. Un Estado socialista, padres del Estado del bienestar absoluto, teniendo que decir eso porque no es sustentable el socialismo. Podrán decir otras cosas, que no se dan las interacciones con el mundo, que las inversiones, que un montón de cosas, pero bueno, prometieron blanco y no fue blanco, fue gris. Entonces ese fue el tema. Y esta cuestión, aparte del subsidio, esta imagen que daba del tío abuelo, de mirar la luz verde que no se pusiera en rojo, que durante 30 años pasó eso y que nunca pasó lo que pasó. Bueno, es verdad, ¿no? El modelo de la fábrica tomadora de mano de obra intensiva y masiva, creo que desde hace años que se está poniendo muy en cuestión, ¿no? La gran fábrica que tomaba 5.000 operarios, como era justamente, ¿no? La que decía Fabril Financiera. A mí me tocó ir justamente a donde está ahora instalada la Universidad Nacional de Quilmes, una fábrica que daba trabajo a 5.000 personas. Y bueno, ese modelo de fábrica desaparece, no por una crisis coyuntural, que haga algo mal un gobierno u otro, es que la misma matriz productiva se va reconvirtiendo, ¿no? Entonces lo que nos dice Tonelli es, la educación te va a salvar. Si estás bien formado, bien capacitado, corres el riesgo, pero también tenés las posibilidades de acceder a más y a mejores trabajos. Vamos a otro especialista que estuvo también allí. Curiosamente, ¿no? Bernstein fue alumno de Tonelli, ¿no? Y curiosamente también, porque no todos tienen derecho a coincidir plenamente, mostró alguna matiz diferenciadora en sus pensamientos. Pero vamos a una primera parte de lo que nos dice el consultor y analista político, doctorado en varias cuestiones, como politólogo, todo un montón de títulos, Sergio Bernstein, entonces hablando en la jornada Construyendo la Educación. O sea, fruto de pujas políticas en general de poca sofisticación, vinculados a partidos en general bastante pequeños, que utilizan instituciones educativas u organizaciones vinculadas a la educación para desplegar estrategias en la búsqueda de influir en la agenda pública. Me parece que eso es crucial porque obviamente la educación requiere todo tipo de reformas para poder adaptarse al tercer tema que quiero discutir, y es la cuestión de la sociedad de la información, de la cuarta revolución
industrial y de lo que eso demanda de la sociedad en general y de la educación en particular. Siempre la educación fue vital, pero nunca fue tan vital como lo es ahora. Y la competitividad de un país requiere, por supuesto, infraestructura, requiere naturalmente buenas instituciones, pero fundamentalmente requiere capital humano. Entonces, cuidado, porque la educación tiene que necesariamente estar sometida a un conjunto de reformas muy significativas, muy profundas, que nos involucran a todos, que tienen que ver, como decía Luis, con la forma de enseñar, pero fundamentalmente tienen que ver también con un desafío enorme, increíble, y es que no sabemos hoy qué contenidos específicos van a requerir los chicos que van a estar trabajando dentro de 15 años. Esto es algo inédito. Entonces, primera dimensión, la cuestión del lugar de la educación en el debate. Segunda dimensión, y esto creo que es muy significativo, es entender que la educación, como otras políticas públicas, sufrieron enormemente en las últimas décadas, al margen de los últimos 10 años, como resultado de una situación inédita en la Argentina, que fue la crisis de un modelo de Estado. Argentina sufrió entre la década del 70 y el 80 una crisis muy profunda, donde se deterioraron todos los bienes públicos, no solamente la educación. Se deterioró la salud, se deterioró la infraestructura, no se hicieron una cantidad de cosas fundamentales para justamente permitir que la Argentina pudiera seguir siendo lo que había sido, un país donde la pobreza era una situación transitoria, donde había una cantidad notable de mecanismos de movilidad social ascendente, entre ellos una educación que le daba a los ciudadanos las habilidades necesarias para incorporarse exitosamente al mercado de trabajo. Bueno, interesante, ¿no? Lo que está planteando Sergio Bernstein, esto lo expuso en la jornada Construyendo la Educación, realizada aquí en la ciudad de La Plata el sábado último. Tan interesante lo que ha dicho como lo que va a estar señalando, y si está fuera del audio yo te agrego, ¿no? Que por ejemplo habló de las tomas en las escuelas, que habló justamente un poco más de este tema de cómo organizar la educación del siglo XXI y para satisfacer qué necesidades, empezando con las necesidades de quien se capacita para tener un mejor trabajo, mejor remunerado, que te dé otro futuro, ¿no? En algunos lugares uno lee la frase esa que diga: no te quejes de los nerds o de los tragas, porque el día de mañana vos podés estar justamente en un trabajo mal remunerado y encima que ese nerd sea jefe tuyo. Así que eso me quedó grabado justamente. Vamos a escuchar la segunda parte entonces de Sergio Bernstein. Entonces, el proceso actual de cambio es muy importante, porque no solamente tiene que solucionar cuestiones de coyuntura, solucionar la cuestión inflacionaria, insertar al país en el mundo, etcétera, lo que nos contaba recién Daniel. Fundamentalmente, de lo que se trata acá es de revertir una situación de reversión del desarrollo, de, digamos, poder otra vez instaurar los motores de crecimiento equitativo y sustentable, y para eso el Estado tiene un rol fundamental. El desarrollo en cualquier economía moderna está indudablemente en manos del mercado, de los individuos, de las empresas, de los emprendedores. Pero para que eso sea así, el Estado tiene que funcionar bien. Todo el mercado posible, todo el Estado necesario. Entonces, la reconstrucción de la política pública que involucra la educación es vital. Ese va a ser el segundo punto que quiero charlar con ustedes. Y tercero, lo que les conté, esta situación inédita de la cuarta revolución. ¿Sí? Entonces, primer elemento, ¿cuál es el papel de la educación en el debate público? ¿Cuál es el papel de la educación en el debate electoral? ¿Cuál es el papel de la educación en los medios de comunicación? Curiosamente, en la Argentina decidimos no discutir las cuestiones de fondo, hace mucho tiempo. Ignoramos los temas estructurales que hacen la diferencia. Abandonamos estos temas que son obviamente capturados por sectores que no tienen intención de mejorarlos, sino tienen intención de capitalizar ese abandono
con objetivos siempre egoístas, individuales, de corto plazo. Entonces, cuidado, porque aquí hay una responsabilidad, no de la vieja ni de la nueva, sino de la buena política, de dar siempre un debate de calidad sobre un tema tan importante como la educación. Esto obviamente requiere reconocer que es un tema muy complejo, es extremadamente complejo. Entre otras cosas porque involucra a distritos provinciales, no solamente se puede dar o se debe dar esto desde la nación. Es un tema complejo también por su masividad. La educación es la política pública donde más contacto hay entre el Estado y la sociedad. Por supuesto la seguridad involucra a todos los ciudadanos, por supuesto la justicia también, pero en la práctica, la política pública donde más interacción con los estudiantes, con los padres, con los docentes, con toda la comunidad educativa y no educativa, es la educación. Entonces, abandonar ese tema que es tan significativo, tiene costos o ha tenido costos extraordinarios. Ha generado, por ejemplo, burbujas ideológicas absurdas, donde claramente el léxico que se utiliza hoy, por ejemplo en el conflicto en las tomas de las escuelas, pone de manifiesto la ausencia de debate político de calidad. Estuvieron presentes y dialogaron y animaron un poco la jornada con sus estilos, ¿no? Dos personas que, digamos, fueron compañeros en el Ministerio de Educación, porque cuando Esteban Bullrich fue ministro, el vice era Alejandro Finocchiaro. Ambos estuvieron justamente en esta jornada. Vamos a escuchar qué decía, en principio, parte de lo que dijo en esta jornada Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Nación, candidato a senador nacional por el espacio Cambiemos. Donde los conflictos se resuelvan de otra manera. Eso también es parte de la formación que hay que darle a los jóvenes. El respeto al otro es parte integral de una sociedad distinta. El respetar al otro es respetar sus derechos. Y el derecho, después de la vida, más importante que uno tiene es el de educarse. Ser libre. Tener la libertad de elegir tu futuro, tu pensamiento. Podemos abrir todas las escuelas, pero si esas escuelas no enseñan a pensar, a ser libre, entonces no estamos abriendo escuelas, estamos abriendo edificios. Un edificio sin esa construcción, con docentes que enseñan a los jóvenes a pensar, no qué pensar, cómo pensar. No es una escuela, es un edificio. Nosotros queremos escuelas y queremos una sociedad que defienda a nuestros docentes, que apoye a nuestros docentes, que respete a nuestros docentes, que le devuelva la dignidad a la carrera docente. No es casual que cada vez cueste más que los jóvenes quieran estudiar la carrera docente, porque es justamente cuando ven que se repiten los casos de violencia contra docentes por parte de padres, de madres. Aquí en la provincia, María Eugenia, el equipo, sancionó una ley de protección al docente que ya tiene media sanción en el Congreso, pasó por diputados, tiene que ir al Senado ahora, pero agrava la pena de aquellos que agreden a los docentes. Una promesa de campaña que nos costó que pasara 1 año y medio, pero acaba de salir de diputados y ahora va al Senado, porque queremos que sepan que los queremos cuidar todo lo que podamos. Y esto, de cuidar al docente, de devolverle dignidad, tiene también que ver con los ingresos. No somos tontos. Sabemos que el tema del salario es un tema importantísimo. Hay que trabajar juntos para esa mejora salarial. Entre otras cosas, y va a ser parte del proyecto que voy a llevar al Senado, queremos jornada extendida en todo el país. 9 de cada 10 escuelas en Argentina son de jornada simple. No quiero más, no queremos más docentes de jornada simple.
Y también queremos que esa jornada completa que va a cobrar el docente sean 6 horas de aula y 2 horas institucionales, porque sabemos que están fuera del aula también y queremos reconocer ese trabajo. Ya lo hicimos en la ciudad con Sergio, ahora lo perdí, con el profesor por cargo. De cada 3 horas en los secundarios, una adicional era institucional. Ese es el camino. Pero ese camino demanda de diálogo, de intercambios. Así que yo voy a parar acá. Vamos al último de los testimonios preparados, que es el del ministro, ex director general de escuelas. Recordemos que también estuvo Sanchezini, justamente ahí, estuvo más que nada dialogando con la gente, en una cuestión muy interactiva con la gente. A quien también escuchamos fue a Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación y ex director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un fragmento preparado para escuchar aquí, en el enfoque provincial. Estamos dando la batalla, donde estamos ampliando el campo de batalla, es la batalla cultural. Porque nosotros podemos formar docentes, porque nosotros podemos cambiar currícula, porque nosotros podemos arreglar y hacer escuelas nuevas. Pero si nosotros no cambiamos la mentalidad, si nosotros no damos la batalla cultural que estamos dando, la batalla cultural que rescata aquellos valores que hicieron grande la Argentina, como el esfuerzo, el mérito, el trabajo, y además, hoy queremos de mezclarlos, misturarlos, hacerlos un todo, con la cercanía, con la positividad y con el futuro, que son los valores que hoy están guiando la transformación de la Argentina. Ese es el desafío que estamos tomando. Y para eso tenemos que estar todos juntos y convencidos de lo que estamos haciendo, porque no vamos por cambiar cosas simples. Vamos por cambiar un complejo modelo educativo que se instaló en la Argentina hace más o menos 15 años, donde un gobierno le entregó a ciertos gremios el sistema educativo para que lo manejen, para que lo conduzcan y lo hagan a su antojo. Ese es el modelo educativo. Es el modelo educativo que nosotros tenemos que cambiar con cada uno de ustedes, en los ministerios, pero en las aulas, en los colegios, en cada lugar donde podamos. ¿Y cómo damos la batalla? La damos consensuando, la damos convenciendo, la damos persuadiendo, porque esa es la forma en la que tenemos que hacer las cosas, y explicando que ese modelo educativo, que claramente no es el nuestro, es el modelo de los 130 días de paro en los últimos 10 años en la provincia de Buenos Aires, casi un ciclo lectivo perdido. Es el modelo que hace que los chicos salgan de quinto o sexto año sin comprender textos, sin saber hacer operaciones matemáticas básicas. Es el modelo que deja a la mitad de los chicos en el camino. A ver si nos entendemos. La educación incluye de por sí, pero no es lo único que hace. Acá, y me remito de nuevo a Esteban, acá se hizo una gran estafa educativa donde se le dijo a los padres: entréguenle al Estado a sus hijos, déjenlos los 12 o 14 años, y lo único que se hizo fue tenerlos adentro de la escuela. Y esos chicos los incluyeron de esa manera, sin que aprendan nada durante esa cantidad de tiempo, pero los excluyeron de la vida. Y eso es lo que nosotros venimos acá a cambiar. Nosotros estamos para dar la batalla educativa de la inclusión, pero también la batalla educativa de los aprendizajes significativos. Bueno, ahí lo tenías entonces, a Alejandro Finocchiaro,
haciendo una suerte de síntesis, ¿no? De lo que intenta el espacio Cambiemos con respecto a la educación. En una jornada donde se debatió, se expuso, se pusieron en consideración miradas sobre la educación desde distintos abordajes, ¿no?